Hoy día, en esta jornada, tenemos la oportunidad también de seguir aprendiendo, reforzando ahí también las recomendaciones que quizá las hemos escuchado y si no, bueno, es la ocasión también de poder prestar atención. Estamos con el doctor Hernán Zárate, médico internista, que le hemos tenido en días atrás, como tú lo mencionabas, hermana Nilda, Sí, compartiendo este tema tan importante e interesante acerca del COVID-19. así es. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, hermana Nilda, y buenos días, Pastor Boris. ¿Cómo están ustedes? ¿Y cómo están todos los que escuchan? Bueno, yo Bendiciones a creo los que hermanos. estamos todos atentos porque la verdad que siempre es valioso escuchar recomendaciones, en este caso de usted, doctor, para aquellos que quizás no escucharon la entrevista anterior, la pueden buscar, está a disposición ya sea en las diferentes plataformas de Armonía, porque hablamos del tema acerca de vacunas, acerca de COVID, acerca de varios temas que son fundamentales, pero quiero partir los fuegos en esta entrevista, doctor. Eh, Conversamos ya acerca de la importancia de las vacunas, se estableció ahí aquello. Sin embargo, nuestro país, en comparación aquí en el vecindario, en América Latina, somos de los países que lleva la delantera en respecto a la vacunación de la población. Sin embargo, vemos que los contagios no han bajado como nos gustaría. ¿Cómo podemos entonces entender desde esa perspectiva la cantidad de vacunados y las cifras que tenemos en este momento, que desgraciadamente estamos como a la alza? ¿Cómo Mm. se entiende? Sí, muy buena pregunta, muchas gracias por ella. Eh, la verdad es que son cosas paralelas. Los 8.000 asustan. De nuevo llegamos a sobre 8.000 y eso quiere decir que la tasa de contagio está bastante alta, sobre todo en la región metropolitana, que es donde más personas habitan en Chile. En Chile somos más o menos 18 millones de personas. Y estamos vacunados recién con la primera vacuna, a Dios gracias, ya más de 10 millones. Y con la segunda vacuna estamos por sobre los 7 millones y medio. Recordemos que cuando tenemos las dos vacunas y 15 días después logramos una inmunización que es muy relevante, eh, cifras como 90% menos de hospitalización, cifras como 95% menos de intubación y cifras aproximadas de 67% menos de contagios. Eso sucede cuando hay, insisto, dos vacunas y 2 semanas después de la segunda vacunación. Por lo tanto, todavía nos falta harto, digamos. Eh, y otro dato importante es que de los pacientes hospitalizados en UCI, salió ayer este dato, el 95% de ellos no están vacunados. Entonces, mirándolos al revés, esa cifra, solo el 5% de los pacientes que están en UCI han recibido la doble dosis de la vacunación. Entonces todavía podemos seguir contagiándonos porque no hemos llegado a, a lo que nosotros llamamos inmunidad de rebaño, a que más o menos el 80% de la población chilena logre tener la doble vacunación y por lo tanto ahí sí la posibilidad de contagiarnos va a ser bastante menor, aunque va a existir. Recordemos que Mm. disminuye en un 67%. No sé si expliqué bien. Sí, se entendió Sí. perfecto, doctor. Nilda. Sí, es importante, bueno, y necesario también, aunque ahora en este tiempo se ha dado a conocer precisamente acerca también de este famoso carnet que pareciera que a quienes están vacunados le da toda la libertad para salir donde quieran y todo, y que es necesario también recordar, ¿no? Que existen regularizaciones o que todavía hay
cosas que las personas deben hacer, el uso de mascarilla, el cuidado que deben tener y todo lo demás. Sí, al respecto de eso, a mí me pareció, creo, leer bajo cuerda, digamos, que esto que instaló del carnet de vacunación, porque la verdad fue una estrategia del ministerio. La verdad es que las personas bajo 50 años, yo no sé bien la causa, pero el porcentaje de vacunados era bastante menor y de rezagados de vacunarse era bastante menor a lo que debía ser. Las personas de sobre 60, sobre 70, sobre 80 años, el porcentaje ya llegó al 80%, pero no así las personas menores de 50 años. Esto para mí fue una estrategia para decir, bueno, vacúnense. Y claro, ahora que existe este carnet, la gente está acudiendo casi en forma masiva a vacunarse para obtener el carnet. Ahora, tener el carnet no implica no lavarse las manos en forma consecutiva, no implica no mantener la distancia, no implica no usar la mascarilla. El carnet es solamente para que las personas que estamos vacunados y tenemos la inmunidad podamos movernos un poco en Chile, hacer viajes interregionales, tener un poco más de movilidad en relación a la al proceso paso a paso que estamos estableciendo. Por ejemplo, pasar de una comuna o de una localidad en que está en fase 2, sin movernos a otra comunidad que esté en fase 2 o poder movernos en lugares que están en fase 1. Pero para mí eso fue una estrategia para que la gente acudiera en masa a vacunarse. Y la verdad es que está sucediendo. Así que desde ese punto de vista, eh, yo estaría de acuerdo en eso, pero porque aumenta el porcentaje de gente vacunada. Insisto en el concepto de inmunidad de rebaño. Eso se logra solamente al tener a lo menos el 80% de la población vacunada. Y eso es lo que se está tratando de lograr, de tener como objetivo. Ahora, cuando hablamos de este pase de movilidad, justamente esa palabra movilidad es la que pareciera que nos está complicando, porque muchas personas, sobre todo población joven, porque los adultos mayores se han portado un 7, la verdad, Un hay que 7, decirlo. Son un los 7. más, los que acatan las recomendaciones y muchas veces son los de menor edad que más jóvenes o adultos jóvenes que no respetan y hacen su vida, entre comillas, normal y no se respetan aforos y todo aquello. Por lo tanto, creo que es muy saludable revisar bien qué significa este pase de movilidad, porque no es un chip libre, como las autoridades también lo han manifestado. Por lo tanto, las precauciones se mantienen, los aforos se mantienen y son Exacto. solamente algunas posibilidades de justamente de movilidad para viajes interregionales que se pueden realizar, pero también entendiéndolo si son necesarios. Todo aquello que sea superfluo y necesario creo que tenemos que abstenernos No debiera hacerse. porque no Eh, debería hacerse, justamente. Estoy totalmente de acuerdo. Esto no es chip libre. Tener el carnet verde o no sé cómo se llama el pase de movilidad, Pase de no es, movilidad. no es claro, no es tener chip libre. Hay que recalcarlo. Y yo no estoy defendiendo ninguna postura pero la verdad es que las autoridades del ministerio lo han dicho claramente. Es solamente posibilidad de traslado a zonas que están sobre fase 1, pero para causas, ojalá, esenciales. Y lo han dicho muy bien. Mira, los adultos mayores han acatado las órdenes y los adultos mayores no están siendo hospitalizados. Los adultos mayores no están ingresando a la UCI en general. Los que están ingresando son las personas menores, y son las que no están respondiendo ni al aforo, ni a la no movilidad, ni al uso de la mascarilla. Y muchas veces cuando están siendo hospitalizados dicen, yo creí que a mí no me iba a pasar por ser joven, porque los jóvenes, claro, uno se acuerda más o menos cuando fue joven y cree que va a vivir para siempre y tiene todo el sartén por el mango. Pero no, ojalá todos, aquí no se trata de edades, todos respetemos el tema del paso a paso, respetemos las tres cosas básicas que ha pedido el ministerio y hagamos buen uso de este pase de movilidad. Sí, doctor, ¿y cómo en este tiempo ha influido el asunto de No la te escuchamos, presencia? Nilda.
Escuchamos poco. Ahí no, sí. Yo tengo mi micrófono Ahora está bien. Ahí sí. Sí, quería consultar acerca de cómo ha influido el asunto de la obesidad en este tiempo con respecto al COVID, porque es justamente el tema que tenemos para hoy, ¿cierto? Porque las personas están con sobrepeso, caminan menos, salen menos de sus hogares. ¿Cómo está esto afectando? Ay, mira, yo cuando la PAME me dijo que habláramos de este tema, dije, el señor y su humor. Yo tengo que hacer una charla la próxima semana sobre esto a mis colegas en Chile, a los médicos en Chile, sobre un concepto que se llama síndrome metabólico. Y lo quiero explicar. En Chile, antes de la pandemia, el 2017, teníamos una tasa de obesidad, sobrepeso y obesidad mórbida que ya estaba sobre el 75% de la población. O sea, solamente un 25% de la población el 2017 estaba en peso normal. Se habla de sobrepeso cuando tenemos un índice de masa corporal sobre 25, de obesidad sobre 30 y de obesidad mórbida sobre 40. Y en eso ya estábamos el 75% de la población. Se sabe que el año 2020, por todas las razones que sabemos, porque nos movilizamos menos, porque nos movimos mucho menos, pero porque además nos regaloneábamos y nos premiábamos cocinando cosas ricas que muchas veces no son tan saludables, y esa combinación hizo que en Chile el promedio de aumento de peso en el año 2020 fueran 9 kilos por persona. Promedio. Aumento 9 kilos. Esto no ha cambiado en cuanto a tendencia todavía el 2021, pero no está medido. Entonces, lo cierto es que en cada visita de consulta médica que tenemos, va de base, doctor, lo que pasa es que este último tiempo he subido de peso, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va de la mano de lo que nosotros llamamos el síndrome metabólico, que se caracteriza por aumento de peso, por aumento de alteración del colesterol, por aumento de prevalencia de la hipertensión arterial, tiende a subir la presión, por aumento de la prevalencia de la diabetes. Y ahí quiero recalcar, por ejemplo, el año 2013, por la encuesta nacional, en Chile teníamos un 4,3% de pacientes diabéticos. El año 2017 teníamos un 12,3% de diabéticos. Se había casi cuadruplicado en muy poco tiempo. Y con este aumento de peso, lo más seguro es que la próxima encuesta post-pandemia ya estemos cerca del 20% de prevalencia de diabetes. Entonces, con esas patologías, diabetes, hipertensión, alteración del colesterol y aumento de peso, el riesgo de un paciente COVID y de un paciente no COVID, de infarto, de accidente cerebrovascular, y en el caso de un paciente COVID, de un distrés respiratorio, de una insuficiencia respiratoria, de una alteración cardiorrespiratoria, es muchísimo mayor. Sí, digamos, doctor, que lo atribuimos, ¿no es cierto?, al tema de la pandemia, lo atribuimos a las cuarentenas, al cambio de hábitos, a la falta de ejercicio, pero en general, antes del COVID, la tendencia de los países, así como siglos atrás, y bueno, todavía algunos países que están... que no son desarrollados, el tema de la desnutrición todavía en algún lugar del mundo se da, pero en otros países como el nuestro también, el problema no es la desnutrición, sino la obesidad. E incluso la OMS la ha llamado que es también es una pandemia. O sea, hablamos de la pandemia del COVID, pero también la obesidad, por las cantidades que usted acaba de mencionar, también se consideran a nivel mundial de pandemia de obesidad. Mira, es tan así que en las Américas, Chile ocupaba el año 2015 el quinto lugar en el ranking de personas obesas. Ahora estamos en el primer lugar. No sé si vamos a estar en el primer lugar en los campeonatos de fútbol, todas las Copas Américas, pero en obesidad y sobrepeso ya estamos en primer lugar en prevalencia. El año 2017 teníamos el 40,1% de la población, 40,1%, o sea, casi 1 de 2 personas
con síndrome metabólico, con obesidad, con dislipidemia, con colesterol alto, con aumento de presión, etcétera. Y eso ahora lo vamos a tabular seguramente el próximo año. Debemos estar casi cerca del 50%, así que claramente es una tragedia. 1 de cada 2 personas no puede tener ese problema. Doctor, respecto a esto, en general, la experiencia, ¿qué dice? Referente a cuando los ciudadanos acudimos al doctor por esto. Cada vez más, porque la verdad es que, bueno, quiero dar, sí, estoy dando solo cifras. La última encuesta nacional de salud, hablando del sedentarismo, el hombre tenía un 88% de sedentarismo. Sedentarismo significa que uno no hace actividad física extra la vida normal en a lo menos media hora diaria. Cualquier actividad física extra la vida normal. Y el 88% era en los hombres y el 92% en las mujeres. Así de mal estábamos ya. Así que imagínense cómo estamos ahora. Entonces yo les digo, pero porque me dicen, bueno, tuve que dejar de hacer todo lo que hacía. A ver, hoy día existe mucha, el Señor dispuso esta tecnología para poder comunicarnos entre nosotros. Y esta tecnología también nos sirve para ver tutoriales de actividad física. Podemos hacer actividad física en las casas, en los departamentos, es disponer media hora. Y también, lo que pasa es que tenemos la cultura en Chile de darnos amor con comida rica. Y a mí me encanta, yo también me encanta disfrutar de eso. Pero si eso es tan constante y la actividad física casi no existe, bueno, la verdad es que es 1 más 1. Y si en esos pacientes le hacemos las mediciones que estoy diciendo, súper simple, pesarlo, tomarle el perímetro abdominal, medirle la cintura, medirle el perímetro de los muslos y tomarle la presión. No necesitamos nada más, ya tenemos un diagnóstico que es fácil hacerlo en cuanto al síndrome metabólico. Ese paciente que tiene esos porcentajes, estamos hablando de un 75% más de riesgo cardiovascular. En Chile, igual que en el mundo, aunque el COVID está siendo uno de los factores principales de causa de muerte, sigue siendo en Chile la principal causa de muerte los accidentes cerebrovasculares y los infartos. Y la mayor proporción de aumento del síndrome metabólico es lo que lleva más a estas patologías. Sí, y doctor, estaba pensando en las personas. Bueno, sabemos que tenemos que visitar el médico con el fin de saber. Antes nos hacían en los consultorios lo que era el EMPA, que ahora no se puede hacer, donde se nos daban a conocer todas estas informaciones, pero ahora no es posible. Por lo tanto, la persona debe pensar que tiene que ir a un centro médico para realizar todos los exámenes, y eso implica también quizás visitar al nutricionista y aparte a lo mejor visitar al kinesiólogo con el fin de tener unos buenos ejercicios para disminuir un poco lo que es la situación de peso. Pero ¿cómo hacerlo de una forma que sea efectiva? Porque si bien la persona puede decir, voy a hacer dieta, que es lo que habitualmente se hace, sin una medición médica o algo que le pueda ayudar. Mira, primero que nada, esto se puede hacer, claro, lo ideal es que haya una visita con el médico, que sería el capitán del barco del equipo de salud, en que está el kinesiólogo, como tú muy bien dices, que está la nutricionista, en que puede estar una enfermera, en que está el control médico, etcétera. Pero lo que más se importa para esto es la voluntad del paciente para querer hacerlo de verdad. Porque si yo voy a hacer una dieta, solamente la dieta X, que está en revistas normales, bueno, ya ahora no es revista, en Google, etcétera, y que pueden acceder a toda esa información, pero hacerla en forma constante cuesta mucho. Entonces el paciente lo que hace es, bueno, voy a hacer algo de dieta, y voy a hacer algo de actividad física. El peso está dado por 2 cosas, por la actividad física y por la ingesta. Pero si la persona tiene mucha voluntad para hacer una dieta cualquiera,
pero no aumenta la actividad física en forma regular. Y cuando hablo de actividad física, hablo de caminata de 30 minutos o más diarios extra su vida normal. La verdad es que el resultado va a ser malo. Ojalá consulta médica en primer lugar y ojalá enfocarse en actividad física, pero una actividad física regulada como la que estoy hablando. A eso solito se va a ir regulando en la ingesta, porque va a ir viendo que le cuesta menos hacer la actividad física. Pero si es solo dieta muy estricta y algo de actividad física, les aseguro que a las 2 semanas ya no lo va a hacer, ya no va a haber un hábito. Si adquiere el hábito de hacer actividad física, se chequea primero, ve los parámetros cómo están antes de empezar y va viendo mes a mes o cada 2 meses o cada 3 meses el control de sus parámetros y va viendo que va mejorando y va trabajando en equipo con este equipo multidisciplinario, es más fácil que resulte. Pero si es un tema de, no, sí, voy a empezar, pero, bueno, me fallé, bueno, ya, y comamos rico, total, en mi cumpleaños, porque en Chile hay muchas festividades por las que nos podemos salir de nuestra pauta de alimentación. Pero si entre medio somos constantes en la actividad física, es raro que falle. Pero si solamente nos enfocamos en la pauta de alimentación estricta que alguien me aconsejó, la verdad es que bastante fácilmente van a ir dejando el tratamiento. Estaba pensando, doctor, respecto a las cifras del COVID, que son valiosas tenerlas. Todos los días se están mencionando los niveles, las cantidades, los contagiados, los fallecidos, lamentablemente. Pero quizás si la misma campaña, por así decirlo, comunicacional, con otras enfermedades veríamos también alarmantes cifras. Y la verdad que de repente, al no escucharlas, al no verlas, pareciera como que aquí no pasa nada. Usted decía que hay más muertes por otras situaciones que el COVID. Con esto no estoy quitándole el valor a lo que estamos viviendo hoy día y a una situación extraordinaria de emergencia, pero pareciera que no somos conscientes de los niveles de enfermedades y muertes por este tipo de causales. Es que esto es muy importante. Yo pregunto a ustedes y a los hermanos que están escuchando, ¿cuándo vamos? Y aquí voy a diferenciar, y por favor no estoy discriminando ni nada, pero voy a diferenciar. ¿Cuándo va el hombre al médico? Cuando se siente enfermo. No, cuando se siente muy enfermo, cuando se asusta o normalmente cuando la esposa lo lleva. Esa es la consulta del hombre. Y de todas estas patologías, la hipertensión no da síntomas. La diabetes, cuando está no descompensada, no da síntomas. La dislipidemia, el problema del colesterol, no da síntomas. Entonces yo estoy sano porque no tengo síntomas. No tenemos una cultura proactiva de prevención, sino que de curación y cuando ya la cosa está muy compleja. No sobrepasa. Incluso hay estudios que demuestran que a los 30 días después de un infarto, de estar en la UCI, de 7 fármacos que debe usar el paciente, si es que usa uno. A los 30 días. ¿Ok? Entonces, reaccionamos ante los síntomas, pero no somos buenos para prevención. Mientras que la mujer tiene una cultura de ir al doctor, porque lleva, por ejemplo, a su hijo a control sano, porque va al ginecólogo, tiene una cultura de prevención y en ella las tasas están bastante mejores que nosotros los hombres, o están menos malas que nosotros los hombres porque no prevenimos, solamente vamos a apagar incendios. Y digamos que la tasa de mortalidad o la expectativa de vida es superior en la mujer. Por lo mismo. Por lo mismo. Así es, absolutamente. Por eso hablo de que hay un diferencial. Así que, por favor, o sea, yo no digo que que pasemos en el médico, pero un control anual en una persona sana, tal como nos llevaba a los niños a control sano, hagamos lo mismo en nosotros los hombres o en los mayores que ya no estamos tan sanos, pero que nos creemos sanos. ¿Cuánto hemos escuchado de un amigo, un conocido que tuvo un accidente cerebrovascular y uno dice, pero no puede ser? Si él estaba sanito. No estaba sanito.
no iba al doctor, y como no se sentía mal, no tomaba los remedios que muchas veces le dejaron. La cantidad de pacientes que tengo y me dicen, doctor, no lo he venido a ver, pero yo estoy tan bien que ahora estoy sin ningún remedio. Hace como 4 años dejé los remedios y yo me siento bien. Y le tomo los parámetros y ya están todos descompensados, pero me dicen, doctor, pero no puede ser si yo me siento tan bien. Sentirse bien no significa estar sano. Incluso, Sí. perdón, y párenme si de repente me apasiona mucho, en los pacientes COVID, recuerden que hay un 30% de casos asintomáticos, no tienen ningún síntoma, no tienen cómo saber que están con COVID. Y eso en las otras patologías también se da, así que por eso el control preventivo es muy importante. Perdón. Doctor, respecto a justamente el tema del COVID, cuando una persona logra sobrevivir, sale de los cuadros más complicados de COVID, pero también se hablan de que hay consecuencias del COVID. Sí. El hecho de obesidad y las consecuencias del COVID, me imagino que también son más complejas en una persona no obesa. Absolutamente. Mira, la tasa de miocardiopatía, que significa inflamación del músculo cardíaco, la tasa de fibrosis pulmonar, que es retracción de todos sus alvéolos y como una cicatrización de todos sus alvéolos, por lo tanto, una no elasticidad de sus pulmones, es mucho mayor en ese tipo de pacientes, en los pacientes obesos, en los pacientes con hipertensión, en los pacientes con diabetes, en los pacientes con dislipidemia. Lo que pasa es que como una enfermedad nueva, no sabemos todavía, no tenemos un plazo determinado para decir cuánto tiempo mantienen la secuela, pero la posibilidad de secuela en ese tipo de pacientes es altamente mayor. Así es. Sí, bueno, hoy nos estaban compartiendo de que la cantidad de personas hoy contagiadas supera los 8.000 nuevamente, 8.680 personas. Y bueno, sabemos que esto también afecta sobre todo a las personas que tienen obesidad. Ahora, ¿cómo saber la persona que es obesa? Sabemos que, bueno, el cuerpo ya no nos resiste la ropa, nos queda más ajustadita y todo, pero hay personas que no se les nota tanto. ¿Cómo saber que estoy obeso? Ya, la obesidad se define básicamente por algo que se llama índice de masa corporal, y esa es una ecuación en que se obtiene dividiendo el peso por la talla, ¿ya? Y de acuerdo a eso, el parámetro, como dije en un principio, es lo normal, es entre 19, como de 19 para abajo es bajo peso, de 25 para arriba es sobrepeso, por lo tanto, entre 19 y 25 es peso normal. No óptimo, pero peso normal. Es alto el rango. Sobre 25 es sobrepeso y sobre 30 de índice de masa corporal. Peso talla es obesidad. Y ahí existen 3 tipos. La obesidad tipo 1, que alcanza hasta el 35 de índice de masa corporal. Sobre 35 es obesidad tipo 2 y sobre 40 ya es obesidad mórbida. Se define pesando al paciente, midiendo al paciente y en general con eso de inmediato nosotros los médicos damos un índice de masa corporal y eso lo cataloga o lo diagnostica de acuerdo al peso. Okay. Doctor, ¿cuáles son las recomendaciones ya ir para redondeando este tema tan importante que creo que debemos tomar conciencia cada vez más acerca de esta situación, ya sea que estemos en pandemia de COVID o esperamos que algún día pronto salgamos de esto, pero las recomendaciones me imagino que seguirán siendo las mismas. Sí, y mira, yo estaba muy feliz cuando veía hace poco, ¿se acuerdan que teníamos estos tramos para hacer deporte? Y de repente salía en la mañana y veía familias enteras haciendo actividad física, no sé, a una hora de la mañana, no sé, no recuerdo bien, de 7 a 9 o algo por el estilo. Y la verdad es que por donde yo transitaba, que era una calle muy apta para trotar o para bicicleta, casi no se podía andar en auto porque era todo el mundo haciendo ejercicio. El tema de la actividad física es algo que debemos incentivar desde chiquititos como hábito. Yo sé, y aquí no me quiero poner en política ni nada, sino que
cada vez disminuimos el tiempo de actividad física desde el colegio, y la actividad del colegio se debe incentivar para adquirir el hábito, más que para ser un súper deportista, es para adquirir el hábito de hacer actividad física, pero de repente en los colegios se da más importancia, no sé, a matemáticas, a otro tipo de cosas, y nos ponemos de repente en algunos colegios a hacer una fila de no sé cuántos alumnos para tirar 2 veces la pelota al cesto de básquetbol, y esa es la clase de actividad física, y hasta ahí llegó, y vamos disminuyendo el número de horas de actividad física, y por lo tanto el hábito de hacer deportes, de recrear el físico haciendo actividades, es cada vez menor, y eso casi no se tiene. Eso es algo que debe ser al contrario, se debe promover desde chiquitito el hábito de la actividad física saludable, sin exigirlos demasiado. Imaginemos que yo antes hablé de que somos en primer lugar en obesidad en las Américas, pero somos lejos, lamentablemente, los primeros en obesidad infantil. Y la obesidad infantil es porque, y no solamente por la pandemia, eso estaba de antes, es porque los niñitos juegan, tienen los dedos flacos de tanto meterse en el teléfono, o no sé, en las tablets, a todo nivel, pero actividad física no hacen. En nuestros tiempos, y uno siempre va para atrás y dice los tiempos pasados fueron mejores, pero andábamos todo el día jugando fútbol, jugando a las bolitas, moviéndonos, saltando, jugando al luche, no sé, etcétera. Eso es lo característico en un recreo. Ahora los recreos eso no se hace, no puede ser. Debemos incentivar, debemos mejorar eso. Así que si no se hace en el colegio, en nuestras casas, le digo a los hermanos, salgan a caminar con sus hijos de forma prudente por lo del COVID, pero promuevan el hacer actividad física de niñitos. El Señor dice que nuestro cuerpo es el templo de Él, pero no lo cuidamos como debemos, y una parte fundamental es incentivar la actividad física desde niños. Sí, y doctor, también alguien nos daba a conocer algo que también es importante. Si bien es la actividad física realmente importante, es también en la calidad de la alimentación que estamos teniendo en nuestro país. Se da a conocer, y alguien nos comentaba de que hay personas que son del extranjero y se quejan porque todos los alimentos, la mayoría tienen mucho almidón, y eso también causa, o la calidad de la alimentación en nuestro país es diferente, o no salimos del arroz, de los fideos, muchas veces de las papas. Entonces, ¿cómo tratar de mantener un equilibrio? Se da a conocer una ley acerca de los sellos también, que por ahí se decía, entre menos sellos es mejor. ¿Qué nos puede comentar ustedes? Esa ley de los sellos yo creo que iba en el sentido absolutamente correcto. Eso era educar. Eso era, nosotros sabemos por el sentido común qué comidas tienen más calorías, o qué tipo de comidas tienen más grasa saturada, qué tipo de comidas son más altos en azúcares, que no son fácilmente metabolizables. Pero incluso nos ponían los sellos. Eso es, o sea, ya nos están diciendo, ojo con este tipo de alimentos si lo consumes en forma muy reiterada. Yo le digo a mis pacientes que en Chile también tenemos nuestro verdadero AFP, que es el arroz, fideo, puré, papa. Que claro, son menos caros, son más baratos, y por lo tanto estamos acostumbrados desde chiquititos a que 5 días a la semana o estamos comiendo arroz, o estamos comiendo pasta, o estamos comiendo papa o puré, que es rico y que además nos da una fuente energética macanuda. ¿Qué le damos a los deportistas? Eso. ¿Pero qué hacen los deportistas? Hacen deporte, por lo tanto lo queman. Pero si nosotros comemos arroz, puré, papa, fideo 5 o 6 veces por semana y no nos movemos, ¿en qué se transforman esos carbohidratos? En tejido graso. ¿Me explico? Por eso es que yo estoy de acuerdo, es muy relevante ojalá lograr una meta de comer saludable. Pero esto que pasa en Chile no es solamente en Chile, ¿eh? Estados Unidos y en muchas partes de Europa y en otras partes de Latinoamérica tampoco se come muy bien. Ojalá comamos más saludable, ojalá que haya más carne blanca, ojalá que haya menos arroz, puré, papas, fideos, ojalá que comamos más legumbres, ojalá que comamos más pescados. Chile es un país con una costa enorme y la verdad es que comemos poco pescado porque es caro también. Más ensalada, más fruta, huevo, leche.
leche desde chiquititos, la leche si es descremada, semi descremada, la que gusten, pero esos son parámetros que nos deben faltarnos y que debemos consumir mucho, pero ir de la mano de la actividad física. Si solamente somos súper conscientes del comer saludable, pero hacemos poca actividad física, no vamos a andar como debemos andar. Son las dos cosas, la ingesta de lo que debemos comer, pero el gasto, que es lo que prácticamente no hacemos. Ahora, cuando hablamos de estos temas, probablemente para algunos pueda ser de prevención, pero posiblemente un gran número se desanima porque ya los niveles de obesidad son considerables y que si a eso se le junta con un tema de carácter emocional o de depresión, me Sí. imagino que se hace más difícil el poder ir en contra de esta enfermedad como la obesidad. Por eso es un tema crónico y por eso es que es un tema en aumento. Y tienes toda la razón. Normalmente se me pregunta, me dicen, doctor, estoy ansiosa o ansioso, estoy por comer. Y muchas veces busco el premio en la comida y después que como digo, pero ¿por qué comí eso? Eh, es un tema multifactorial, pero si nos quedamos sentados y nos amargamos y nos frustramos porque esto está mal y no somos proactivos y no tratamos de resolver cada uno de esos pasos, la verdad es que el riesgo cardiovascular es altísimo, pero altísimo. Entonces, lo ideal es de a poco, por eso, solo tal como preguntaron antes, es difícil, por eso unan, consulten, averigüen con un equipo médico cómo pueden hacerlo. Incluso hoy día, cuando hay casos de obesidad mórbida o la cosa está en obesidad tipo 2 y además son diabéticos y además son dislipidémicos, incluso se hace la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica, que es la intervención en que hay una operación. Oh. Se nos cayó ahí la señal del doctor con este tema tan Ahí sí, importante, ¿no es Ahí cierto? Ahí regresó volvió, el doctor. sí. sí, esa es una herramienta que tenemos, no para todos los casos, por favor, Mm. no para todos los casos, pero este es un tema viable hoy día y que está cada vez más a la mano por el costo que ya no es tan mayor de muchas personas. Pero esa no es la solución definitiva. Lo ideal es enfrentar el tema antes de llegar a ese tipo de obesidad. Muy interesante lo que está compartiendo, doctor, y bueno, gracias al Señor por darle esa capacidad de permitirnos a nosotros aprender también y esperar la gracia del Señor, cada uno pueda ahí tomar su porción. La importancia también que tiene el agua en lo que es nuestra vida cotidiana, lo conversamos también hace un tiempo atrás con nuestra hermana que estuvo ahí, nutricionista, y nos hablaba de que muchas veces uno siente ansiedad o ganas de comer algo. La importancia de, en vez de comer algo, tomar agua para ver si es que era eso lo que se necesitaba, también es algo importante destacar, ¿no? Sí, dos cosas al respecto. Cuando uno tiene ansiedad de comer por comer, muchas veces no es ansiedad, es algo que nosotros llamamos hipoglicemia reactiva, es por exceso de algo que se llama insulina. Cuando tenemos un aumento de insulina, eso nos provoca que nos baje mucho los niveles de azúcar. A nosotros debiéramos tener unos niveles de azúcar entre 70 y bajo 100 en ayunas, y si comemos algo nos debiera aumentar los niveles de azúcar. Pero cuando no es así, y eso está dado en los pacientes con obesidad o sobrepeso u obesidad mórbida, es porque producimos exceso de insulina, y la insulina nos baja el azúcar en relación a lo que debemos tener, y eso nos provoca, comillas, la necesidad de comer no lechuga, sino que algo dulce. Ese es el concepto de la ansiedad que muchas veces se puede diagnosticar y se puede manejar. El concepto de resistencia a insulina es parte de tener sobrepeso u obesidad. Pero respondiendo a lo tuyo y lo del agua, es muy importante. Nosotros somos, biológicamente hablando, el Señor, este milagro que hizo en su creación, de hacernos a nosotros viables, es porque somos 2/3, 66% de nuestro cuerpo es agua. 66% de nuestro cuerpo es agua. Y aquí va, al contrario de lo que alababa a las mujeres,
en Chile la mujer no toma agua, casi nadie toma agua, pero la mujer mucho menos, y hay alteraciones del tránsito intestinal porque la ingesta de líquido es mucho menor de lo que debe hacerse. Entre 1,5 litros a 2 litros de aguas es lo que debemos a lo menos estar ingiriendo, y eso debe ser mayor en la etapa de verano, por la hipersudoración, por la pérdida de líquido. Así que sí, el agua es vital, tenemos que mantener cierta ingesta de agua relativamente normal que va en esos parámetros. Sí, y digamos que si va de la mano una nutrición que no es la saludable respecto a comida, ¿no es cierto? Pero si en la casa se acostumbra a comprar bebidas azucaradas, bebidas de Uf, fantasía, y hay personas que son realmente, y lo reconocen, adictas a ciertas adictos. marcas y que lo van transmitiendo a sus hijos y que en la casa se consume demasiada bebida que al final es pura azúcar. Así es. También creo, no me acuerdo bien la estadística, pero somos primeros o segundos en América en el consumo de este tipo de bebidas. Entonces estamos primero en obesidad, ojo, primero en obesidad infantil, ojo, primero en tabaquismo a nivel mundial, la mujer y los jóvenes en Chile. Primer lugar, lejos. Imagínense las combinaciones, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, eh, sin comentarios. Entonces, pero son cosas que se pueden revertir. Ese es el tema clave. Por eso hay que ser enfático y hay que señalar claramente cómo hacerlo. Muchas veces los pacientes me dicen, doctor, no vengo más a su consulta porque yo vine por una cosa y al final me quita casi todo. Es que tenemos que hacerlo. No hay opción. Es como el diabético me dice, ya, y si ahora dejo de comer azúcar, voy a dejar de ser diabético. No, vas a dejar de complicarte, de tener complicaciones por tu diabetes, pero ya es tarde, ya vas a seguir siendo diabético. Por eso el tema de prevención, lo que más he hablado hoy día, ojalá he enfatizado, es el prevenir. Y si estamos ya en etapas altas de obesidad o de otros parámetros, bueno, veamos cómo revertir eso, consultemos. Para ir ya cerrando, doctor, respecto al énfasis de relación obesidad y COVID para la recomendación final. Sí, obviamente hay una relación directa por los parámetros que yo dije que coexisten en la obesidad. Si es un obeso que no es diabético, que no es dislipidémico, que no es hipertenso, que tiene todos sus parámetros normales, excepto obesidad, casi es un alien, porque es raro que exista eso. Pero si es así, ya por el tema de obesidad, va a tener menor capacidad respiratoria y por lo tanto la posibilidad de una complicación de que un paciente con COVID haga una neumonía y no responda bien solamente por la obesidad es altísima. Pero si además no es coadyuvado, pero coexisten los otros parámetros que son habituales en la obesidad, la hipertensión, el colesterol, el sedentarismo, el cigarro, la diabetes o la prediabetes o la resistencia a insulina, cada uno de esos parámetros por sí solo aumenta el riesgo cardiovascular de morbilidad en los pacientes COVID. Y si además los sumamos, obviamente es mucho mayor. Por lo tanto, de nuevo, mensaje final, sigan vacunándose, por favor, aunque sea por el carnet de movilidad y usémoslo bien, pero vacúnense. Y segundo, si tenemos obesidad o tenemos los otros factores de riesgo, acudan a consultar antes de tener complicaciones. Solamente en medicina general, ¿no? Desde el médico general, no necesita ningún súper especialista en esto, para nada. Puede ser los consultorios, pues ahora yo estoy atendiendo hace rato, no digo que me vayan a ver a mí, estoy hablando de los centros médicos, se están atendiendo hace rato en forma presencial, así que por favor acudan, prevención, sí, desde el médico general, el médico internista o el especialista en alguna de las materias que tuvieran, pero no dejen de consultar. Doctor Hernán Zárate, muchas gracias por compartir con nosotros nuevamente este tema que de seguro a muchos les interesa, nos interesa y que nos debe mover tanto a la prevención como a tomar medidas como las que se han mencionado. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Un placer y bendiciones a todos.
Sí, muchas gracias, doctor. Y también algunos nos comentaban acá internamente que vieron la entrevista anterior y que les ha servido para su familia. Así que muchas gracias y muchas bendiciones. Me alegro igualmente. Que Muchas el Señor gracias. sea guiando. Chaito. Hasta Chao, luego. chao.